El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. Batalla de la Marca del Segador, parte 3. Tyrion gritó hacia el oscuro cielo durante un tiempo después de la fuga de su hermano, pero con el tiempo él y sus compañeros se marcharon. Mientras los cascos de Malhandir se desvanecían en la distancia, tres figuras bajaron de lo alto de los árboles. A la cabeza estaba Araloth, señor de Talsin. Sus sentidos estaban alerta a pesar de que sabía que su halcón, Scarin, dando vueltas por encima de él, advertiría de enemigos mucho antes de que él los viera por sí mismos. Lilieth apareció detrás de él, con el vestido de medianoche fluyendo en el aire de la tarde como el aceite sobre el agua. Por último llegó Kalara, una vez sacerdotisa de Isha, ahora una arquera de la hueste de Araloth. El resto del ejército todavía estaba oculto en lo profundo del bosque de Ethermark, uno de los pocos puntos de salida en Ulthuan de la red que plagaba el mundo de las raíces del mundo. Los guerreros de Araloth seguirían el rastro de la hueste de Tyrion mientras se dirigía al norte a petición de Lilieth, mientras que la diosa y sus dos compañeros caminaban por un camino diferente. Relato: El valor del tiempo. Muy por encima de las ruinas de Aladra, en las colinas boscosas de Ethermark, Araloth de Azelloren observó la retirada de Teclis de entre los árboles. Cada palabra pronunciada había llegado a sus oídos como lo había hecho a los de sus dos compañeros. ¿Por qué no me dejas intervenir? Preguntó Araloth. Me trajiste aquí desde Silvania evitando que pudiera salvar a la Niña Eterna, y me dijiste que sería necesario para detener un mal mayor en Ulthuan. Sin duda, este era el momento de actuar. Lilieth sacudió la cabeza, con las estrellas en su pelo brillando en la penumbra. ¿Sabes a qué lado debías haber ayudado, mi amor? El mago colabora junto con el mayor enemigo de su pueblo, pero el príncipe cae bajo la sombra de su sangre. ¿Sabes entonces quién merece tu ayuda? No, Admitió Araloth. pero tú sí. Por supuesto, yo sé demasiado de lo que está por venir. Ya lo viví una vez. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? El momento no es el correcto. Me rompe el corazón tener que guardarme esto, pero no puedes imaginar lo que está en juego. Pronto te contaré todo, pero por ahora debes confiar en mí. Nuestro camino está en otra parte, en el presente. Su compañera se agitó. Entonces, llévanos hasta él. Le espetó. Estoy cansada de esperar. Araloth lanzó una mirada de reproche a la elfa de pelo rojo que se había atrevido a hablar de este modo a una diosa. Apenas conocía a Kalara
y habría sido fácil asumir que su lengua afilada nacía de la arrogancia, pero Araloz había vislumbrado por debajo de su altiva fachada y consideraba más bien que surgía de una terrible pérdida. No seas tan rápida en desear que acaben estos minutos, dijo Lilith, triste. El tiempo nunca había sido más valioso para cualquiera de nosotros. A medida que los viajeros se acercaban al anillo exterior de Haladra, Lilith tomó la delantera. A la deriva, sin esfuerzo a través de la maraña de enredaderas y zarzas, se quedó parada un momento ante una estatua derribada que una vez había sido levantada en su honor, y luego continuó hasta que se puso delante de la imagen grabada de Asurian, despacio, mirándola. Lilith ni se movió ni habló durante algún tiempo, perdida en oración silenciosa. Kalara, cuya paciencia había pendido de un hilo desde que habían llegado a Ulthuan, acusó a la diosa de perder el tiempo, pero Lilith era imperturbable. Ella explicó que necesitaría la ayuda de Asurian para lo que vendría después, y que el Creador estaba demasiado débil para escuchar o ayudar a cualquier cosa menos las más sentidas de las súplicas. En ese momento, Kalara se quedó en silencio y se sentó en un trozo de escombros que había sido Moray Heg. Araloth, que había oído hablar de Lilith de los dioses tomando formas mortales, le preguntó si Asurian estaba entre ellos. Lilith lo consideró durante un tiempo y luego explicó que Asurian había tomado una forma mortal una vez, pero no había sido deshecha por la traición. Ahora no era ni mortal ni estrictamente divino, a pesar de que seguramente les ayudaría si pudiera. Luego se volvió una vez más hacia la estatua y continuó su súplica silenciosa. Con un aleteo de las alas, Scarin descendió de los cielos que se oscurecían y tomó su acostumbrada posición en el hombro de Araloth. El crepúsculo se desvaneció en la noche y la lasciva luna se elevó alta en el cielo. Lilith seguía aún en silencio delante de la estatua, mientras que Araloth y Kalara esperaban tan pacientemente como podían. Araloth creyó oír 2 veces algo rodando más allá del círculo exterior y 2 veces fue en busca de ello con la lanza en la mano. En ambas ocasiones no encontró nada. Esperaba reunirse con las burlas de Kalara cada vez que regresaba al círculo interior, pero la doncella del claro no le dedicó estas palabras. No por primera vez, Araloth vio una tristeza en la postura de Kalara y se preguntó por qué Lilith había insistido en su presencia. Por fin, cuando medianoche pasó arrastrándose, Lilith cesó su vigilia. Con una última reverencia, la estatua enmascarada se apartó. Mientras lo hacía, un brillante fuego ardía a la vida a través de la frente de la estatua y se derramó poco a poco hacia abajo de sus brazos extendidos. Al mismo tiempo, el frío y la oscuridad de la noche fueron desterrados, y en la luz del fuego, Araloth vio las estatuas rotas, rehechas del todo una vez más. Vio al sabio Oez con su rostro sin dividir ni agrietar, al vanidoso Azarti restaurada su belleza una vez más,
y el ceño fruncido del razor, con una espada malvada agarrada en cada mano. Vio a Isha y a Curnous unidos en un abrazo mientras Cain miraba con celos. Solo cuando los fuegos salpicaron como lluvia sobre las losas de piedra frente a Surian, Araloth se dio cuenta de que las estatuas habían desaparecido, reemplazadas por figuras fantasmales, ecos de una corte divina de Asurian, las leyendas de los dioses elfos vueltas a la vida. A medida que las llamas saltaban más alto, Araloth vio a Hecarti susurrar a Cain, quien blandió una gran espada negra y se volvió hacia Curnous. Durante un tiempo, Cain luchó con Curnous por Isha como premio, con los movimientos de los dioses lentos y exagerados como actores que interpretaban papeles. Curnous cayó herido, su eco estallando en fuego mientras la espada le atravesaba el pecho. Cain se acercó a reclamar a Isha, pero ésta se lanzó a las llamas de su amante en lugar de ser atrapada. Tanto Hecarti como Azarti se movieron para reconfortar al destructor, pero se dejaron llevar por los ataques de celos de la otra. De todos los dioses y diosas, solamente Lilith y su otra personalidad, Ladriel, no estaban presentes entre los ecos. La verdadera Lilith se situó en el centro de la creciente piscina en llamas, a pesar de que no se consumía. Mientras Azarti caía a muerte a manos de su hermana, Lilith llamó a Araloth y Kalara para unirse a ella dentro de las llamas. Mientras Araloth se desplazaba hacia las llamas, la imagen de Asurian, inmóvil hasta ese momento, volvió a la vida. A su alrededor, los otros dioses, o al menos aquellos que aún no habían muerto por sus semejantes, de repente miraron con horror a los cielos. Los fuegos se estaban desvaneciendo ahora, todos salvo el anillo alrededor de Lilith, y la oscuridad estaba creciendo una vez más. Los ecos de los otros dioses levantaron los brazos como para protegerse de algún golpe doloroso, y Asurian miró directamente hacia abajo a Araloth. Poco a poco, con voz entrecortada, el creador levantó las manos y se quitó la máscara. Debajo, Araloth vio que la cara de Asurian era idéntica a la suya. Recuerda esto. Las palabras, habladas más profundamente que el trueno, resonaron en Aladra. Uno por uno, los dioses ardieron en cenizas, hasta que solo quedó Lilith. Una sombra pasó por encima de las ruinas y Araloth vio que había permanecido en un anillo de estatuas rotas, como estaba antes. Relato hacia las llamas de otro mundo. La oscuridad descendió. Las estatuas estaban frías y sin vida. Salvo el anillo de fuego alrededor de Lilith, Araloth podría haber creído que todo era resultado de su propio cansancio. Luego miró a Kalara. Su cara estaba cansada y tensa, con las mejillas mojadas por las lágrimas. ¿Qué has visto?, preguntó. Vi algo en mi pasado. Dijo Kalara por fin, con una voz entrecortada. Un ciervo corriendo y un arquero. Su tono se volvió hueco. Vi un
recordatorio de que los dioses pueden ser crueles. Araloz esperó, pero Kalara no tenía nada más que decir. Vi a los dioses en guerra unos con otros, Dijo Araloz. y luego con otra cosa. Negó con la cabeza, tratando de darle sentido a lo que había visto por debajo de la máscara de Surian. No sé lo que vi. Has visto una ventana de lo que era. Le dijo Lilith. Un recordatorio de por qué estás aquí. La diosa hizo un gesto a los fuegos que oscilaban alrededor de ella. Esta es una puerta a lo que podría ser y pronto se cerrará. Extendió sus manos hacia Araloz y Kalara. Vamos, debemos irnos. Araloz volvió a mirar a Kalara, que asintió. Juntos se dirigieron a las llamas y se encontraron en un mundo distinto a cualquiera que hubieran visto antes. Capítulo 1. Rescatando dioses. Cuando Araloz y Kalara siguieron a Lilith a través del portal de fuego, emergieron en un istmo rocoso en la arboleda pensante, conocida por la mayoría como el Reino del Caos. Muy por debajo de ellos, medio oculto por miasmas amarillentas, las ramas de un bosque fétido se balanceaban inquietamente. Lilith habló a los elfos de la diosa Salía, de cómo estaba cautiva en el corazón de la mansión de Nargel. Salia tenía que ser rescatada, dijo Lilith, ya que ella era tan vital para la supervivencia de los humanos como Isha lo era para los elfos. Tan graves eran los tiempos que el destino de Ulthuan importaba poco cuando la peste consumía el resto del mundo. El rescate tenía que ser ahora o nunca. Nargel negociaba con sus hermanos dioses en el salón del cónclave y podría volver a su mansión en cualquier momento. Por otra parte, llevaría muchos meses a Salia a recuperar su plena majestad, y el tiempo ya era corto. Aunque Lilith no podía ayudar a Araloz y a Kalara directamente, ya que no podía arriesgarse a su propia captura, les prestó tanta fuerza como pudo, permitiendo a la pareja sobrevivir incorruptos en una tierra donde la corrupción era la única constante. Antes de partir, la diosa prometió que el portal permanecería abierto en el puente de los necios hasta su vuelta. Entonces Lilith se desvaneció y la pareja se quedó sola. Así comenzaron Araloz y Kalara su descenso hacia la jungla. Pocos más podrían haber encarado sus peligros tan fácilmente como ellos, pero los elfos eran de Azel Loren y el jardín de Nargel era un bosque de algún tipo, sin embargo maligno. Vides espinadas desgarraron sus extremidades y las enredaderas tiraron de sus pies. Flores de colores brillantes escupían líquido humeante y los hongos estallaban en una lluvia de esporas de color verdoso. Columnas de gusanos se retorcían por el suelo empapado y enjambres de moscas demoníacas volaban entre los árboles. Las raíces expuestas crujían bajo sus pies, con su frágil corteza rompiéndose para liberar un empalagoso moco que se comía las suelas de sus botas. Los arroyos se destilaban en lugar de fluir con sus viscosas aguas espesas, con el hedor de la carne licuada. A veces, Araloz y Kalara escuchaban el sonido de un cuerno o un clamor de campanas
y se escondían entre la maleza mientras una partida de caza de demonios deambulaba profundamente en la jungla. En otros momentos los elfos se salvaron solamente por Scarin, el perspicaz halcón de Araloth, cuya voz aguda les obligaba a ocultarse antes de ser descubiertos. Sin embargo, no todos los enemigos podían evitarse. A veces los demonios estaban demasiado cerca o la maleza era demasiado peligrosa para entrar, y en esas ocasiones los elfos tenían que confiar en sus espadas para sobrevivir. En una de esas ocasiones, Araloth se encorvó bajo el alero de un árbol plagado de gusanos, solo para encontrarse hundiéndose en un pantano maloliente. A medida que el señor de Talsin luchaba contra el abrazo de la suciedad, Kalara mantuvo a los cazadores alejados. Pero la batalla solo terminó cuando el árbol en sí se unió a la batalla, dando tumbos hacia adelante con raíces fibrosas para atrapar a los demonios con sus muchas fauces dentadas. Le hubiera gustado también reclamar a los elfos, pero la bendición de Lilith le mantuvo a raya. Cuando por fin Kalara liberó a Araloth, el señor de Talsin encontró arrastrándose en su piel sanguijuelas segmentadas de color blanco hueso que solo las garras de Scarin podían desprender sangrientamente. Durante un tiempo, Araloth y Kalara vagaron por la enconada jungla. No había ni sol ni luna para trazar el paso de los días, y no había estrellas por las que guiarse. Solo el arremolinado cielo ocre, los ricos hedores de la descomposición y el eco de las risas en la brisa. Los elfos sabían que estaban perdidos y no habían divisado la mansión de Nargel ni una sola vez. Araloth rezó varias veces a Lilith para obtener guía, pero la diosa de la luna permaneció en silencio. Después de lo que pareció una eternidad de vagar, Araloth y Kalara encontraron por fin la ayuda que necesitaban. No llegó de la ayuda que querían, no vino de su diosa, sino de un erudito que se encontraron en un claro de árboles muertos. No era ningún demonio, sino un hombre mortal que escribía y balbuceaba mientras emprendía su camino. Sujetaba una pluma en una mano y un libro abierto en la otra. A su espalda llevaba muchos tomos, cada uno rebosante de sabiduría relativa a los reinos divinos, y en su cinturón colgaba una espada de forjado acero enano, cuyas runas ardían y provocaban una luz profana en el claro. Los ojos del erudito estaban enrojecidos y sangrando, y su piel empañada por ampollas y lesiones, y aún así sonrió y bromeó sobre sí mismo. El erudito estaba preocupado al principio, pensando sin duda que los elfos eran un peligro, pero el atractivo de aprender su historia resultó demasiado fuerte y pronto se ofreció a ayudarles a lo largo de su camino. Al igual que ellos, el erudito se había quedado atrapado en el reino del caos por lo que era ya una eternidad, pero parecía que los dioses deseaban que hiciera un registro del lugar para que pudiera encontrar su camino en donde los elfos no podían. El erudito era un obstáculo tanto como una ayuda, porque insistía en parar para catalogar todo lo que veía. Sin embargo, sin él, los elfos no hubieran tenido ningún progreso en absoluto, así que toleraban sus excentricidades lo mejor que podían y usaban sus espadas para protegerlo cuando lo necesitaban. Algún tiempo después, los tres viajeros llegaron a un retorcido afloramiento de extraño cristal.
subí en espiral a través de los árboles de la selva, a veces reventando la tierra y en otros formando arcos eléctricos en el cielo. Esto era parte de los demonios de Tzench, dijo el erudito, un laberinto de cristal lleno de almas condenadas. A medida que la pluma del erudito garabateaba a través de una página en blanco, Araloth vio una cara mortal atrapada en el cristal, con su expresión variando y cambiando mientras volaba de un aspecto a otro. Un poco después, el elfo pudo escuchar la voz del prisionero en la brisa. El cautivo explicó que era un hechicero que había construido una piedra mágica que le permitía trascender las barreras entre lo mortal y los reinos inmortales. Por desgracia, el hechicero se había quedado atrapado en su viaje y ahora rogaba a los elfos para ser liberado de su prisión, ofreciendo sus servicios a cambio. Araloth no estaba inclinado a aceptar, ya que percibía una cierta doble intención, pero no obstante preguntó al erudito si un rescate era posible. Se podría hacer, afirmó el erudito, y les mostró cómo elaborar una cuerda de los mejores recuerdos que, una vez anclada fuera del laberinto, podría guiarlos desde sus profundidades. Así entraron Araloth y el erudito en el laberinto del cristal. Kalara servía como su anclaje más allá de sus límites, con Scarin posado sobre su hombro. Las manos de la Señora del Claro estaban cerradas firmemente sobre una cuerda hecha a mano de los recuerdos compartidos de Lilith, recuerdos que incluso Tzench no podría deshacer. La locura atacaba a Araloth a cada paso. Los cristales le mostraron destellos de un pasado que nunca fue y de los futuros que no podrían ser, por lo que el señor de Taislin apretó los ojos con fuerza y permitió al erudito conducirlo hacia adelante a través de los pasillos de cristal. Hilos y promesas se hicieron eco en la mente de Araloth, pero se agarró fuerte a la memoria de Lilith y las voces se apagaron lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, Araloth y el erudito se encontraron con el hechicero que estaba atrapado, inmovilizado en el sitio por las garras con zarpas de sus propios pensamientos de futuro. La imagen demoníaca rugió cuando se acercó a Araloth, pero el elfo por fin abrió los ojos e hirió a la criatura con su lanza, rompiéndola en miles de fragmentos brillantes. Incluso en la parte exterior del laberinto, Kalara podía oír los susurros que asaltaban a Araloth, pero no les prestó ninguna atención. El deber que Lilith había hecho recaer en la Señora del Claro era más importante que lo que Araloth sabía y estaba decidida a verlo cumplido. Así que se aferró fuertemente a la cuerda de recuerdos hasta que sus compañeros y el hechicero volvieron a surgir de las profundidades del laberinto. Pronto el grupo estaba en marcha una vez más. Nadie hablaba. Araloth y Kalara todavía estaban cansados de su viaje a través del laberinto, mientras que el erudito se esforzaba por tomar nota de las maravillas del laberinto antes de que los elusivos recuerdos se fueran para siempre. Por su parte, el hechicero era un tipo grosero y distante. Había estado poco satisfecho al descubrir el destino de los elfos, pero no obstante acordó mantener su palabra. Después de muchas horas de viaje, la compañía entró en un claro donde los árboles se retorcían y agitaban, y el suelo era una alfombra gruesa de malignos insectos mordedores. En pleno centro del claro había un caballero despatarrado y encadenado al suelo por cadenas oxidadas. Era un gigante entre los hombres, cuya armadura brillaba como la plata a pesar
de la empalagosa oscuridad del suelo de la jungla. Sin embargo, a pesar de su fuerza, el caballero no podía liberarse. Tiró y tiró, mientras los insectos fluían sobre él, pero el metal de la cadena se mantuvo firme. A la orden de Araloth, el hechicero envió ondulante fuego a través del claro, dejando intacto al caballero, pero abriendo un camino quemado a lo largo del cual Araloth y Kalara pudieron acercarse. Trabajando juntos, los elfos rompieron los grilletes y el caballero al fin quedó libre. A pesar de que su forma de hablar era extraña, el agradecimiento del caballero era evidente. Pronto prometió su ayuda, explicando que los dioses del caos eran su enemigo jurado y que con gusto haría lo que fuera para frustrarlos. Con la espada del caballero unida a su causa, la compañía progresó rápidamente a través de la jungla. Ya no necesitaron desviarse de los caminos del erudito para evitar a los demonios, ya que aquellos que encontraron pronto fueron superados por el fuego del hechicero y el justo acero del caballero. Kalara se regocijó con la facilidad de su paso, pero el caballero aconsejó precaución. La atención de Nargel debía de estar muy lejos, dijo, ya que con la podrida mirada del padre de la plaga sobre ellos, la condenación seguramente le seguiría. Araloth no estaba de acuerdo con las palabras del caballero, pues sabía que era la abundancia de plaga en el mundo mortal la que ahora atraía la mirada de Nargel. Así que el señor de Talsin ordenó a sus compañeros acelerar su ritmo. El erudito no estuvo de acuerdo, advirtiendo que las prisas eran su enemigo tanto como los demonios del reino. Pero Araloth insistió, por lo que el grupo siguió adelante. A medida que la compañía pasaba rápidamente por debajo de un árbol enorme y seco, en lo que el erudito identificó como el jardín de las plagas, no se dieron cuenta de que una pesada sombra en las ramas superiores estaba mirándoles. Solo una lluvia de hojas podridas y carcasas de larvas regordetas traicionaron su movimiento, pero para entonces ya era demasiado tarde. Un gordo demonio cayó pesadamente sobre la espalda del caballero, tirándola al barro con su toque, dejando pegajosos rastros negros a través de su armadura de plata. El caballero sacudió sus hombros en un intento de desalojar a la bestia, pero el demonio se agarró, con sus tentáculos balanceándose alegremente, con los esfuerzos de su reacio compañero de juegos. Araloth y Kalara golpearon como uno, lanza y espada, abriendo heridas pegajosas en los flancos de la bestia. Con un grito desconsolado, liberó su agarre sobre el caballero y cayó al suelo, con sus ojos moviéndose nerviosamente entre las armas alzadas de los elfos. El hechicero rió, el erudito buscó en su bolsillo una pluma nueva, y el caballero, más herido en el orgullo que en el cuerpo, rodeó a su atacante, con su espada bajando para tomar la cabeza de la bestia sin barbilla. La criatura pareció tan desamparada y traicionada que Araloth detuvo el golpe del caballero con su propia lanza y le ordenó detener su mano. El caballero se molestó con la temeridad del elfo y lo maldijo por idiota, pero el momento de matarlo había pasado. La bestia se puso en posición vertical y, claramente no dispuesta a llevar su suerte más lejos, desapareció en la maleza. A raíz del ataque de la bestia, Araloth consintió ir a un ritmo más cauteloso y el caballero tuvo la precaución de examinar las ramas colgantes antes de pasar por debajo de su alcance. Muchas veces Araloth sentía ojos mirándole fijamente a través de la maleza, pero cada vez que intentaba localizar la procedencia, el observador se desvanecía en un susurro de las hojas.
Aunque no hubo más ataques desde los árboles, había otros peligros en abundancia. A medida que el grupo cruzaba el sumidero abisal, el suelo cedió y solo el hechizo de levitación del mago les impidió ahogarse en una piscina de pus burbujeante. A corta distancia después de eso, los pantanos se hicieron tan traicioneros que incluso el erudito no pudo encontrar el camino, y solo viendo a través de los ojos de Scarin podía Araloz adivinar un camino seguro a través de la ciénaga burbujeante. Entonces, en el corazón de ese pantano, las grandes paredes de madera podrida de la mansión de Nargel surgieron imponentes. La compañía había llegado a su destino. Araloz no sintió ninguna sensación de triunfo. Zumbantes demonios se congregaban densamente en los límites de la mansión y acercarse sin ser visto era imposible. El hechicero aconsejó abandonar el intento, que el grupo debería retirarse al puente de los necios y escapar al mundo mortal. Kalara se negó de golpe, ya que estaba determinada a ver la búsqueda concluida. El erudito soltó sus notas y determinó que la habitación que buscaban podría ser alcanzada por una puerta lateral, solo si los demonios eran distraídos. Ante esto, el caballero sacó su espada y se despidió de sus compañeros. Tenía, dijo, que hacerse un nombre por sí mismo desde su llegada al reino ignorante. Serviría como la distracción que sus compañeros necesitaban llevando a los demonios a la batalla, y lo haría solo. Sin decir una palabra, el caballero se dirigió a la mansión, moviéndose sigilosamente en un primer momento para no atraer la atención de los demonios sobre sus compañeros. Cuando por fin estaba libre, el caballero gritó un desafío con toda la capacidad de sus pulmones, denunciando al padre de la plaga como un avaro agarrado cuya obsesión por la limpieza era parte de las leyendas. Los demonios respondieron inmediatamente, hundiéndose en el pantano para enfrentarse al mortal que se había atrevido a difamar a su amo. Mientras Araloz observaba, el caballero extendió su mano y fuego azul estalló entre los demonios que avanzaban. Entonces gritó su desafío una vez más y corrió al encuentro de sus enemigos. Decidido a no malgastar el sacrificio de su camarada, la compañía de Araloz siguió al erudito entre los peldaños de la desmenuzada verja de hierro por los jardines de la mansión y desde allí a través de la puerta de servicio. El erudito los condujo hábilmente a través de una serie de pasillos mohosos y destartalados. Unos demonios se movieron para impedir su paso, pero la mayoría habían sido atraídos por el clamor de la batalla en el exterior y el grupo eludió a los que quedaban, adhiriéndose a las sombras. En poco tiempo habían llegado a una sala de losas de piedra sembrada de malas hierbas, en el centro de la cual había un antiguo caldero en el que burbujeaba un líquido maligno. En un rincón, una jaula suspendida se balanceaba lentamente de un aro incrustado de raíces en el flácido techo. En aspecto, esta prisión era semejante a la jaula de un pájaro, aunque una lo suficientemente grande como para contener a una docena de hombres. También descansaba a una gran distancia del suelo, y solo con la magia del hechicero para elevarlos pudieron Araloz y Kalara llegar a su encadenada puerta. Mientras el hechicero y el erudito observaban desde abajo, Araloz aferró las barras de la jaula y forzó la cerradura con su lanza,
pero cuando la puerta se abrió de golpe, su corazón dio un vuelco. La jaula no contenía a la diosa Salia, como Lilith había dicho, sino un demonio lleno de llagas y supurante, distinguible de los que habían encontrado en otras partes del reino del caos, solo por el brazalete de plata oxidada abrochado alrededor de su muñeca derecha. En ese momento, incluso en el corazón audaz de Araloth había duda. ¿Lilith le había engañado o ella misma había sido engañada? A su lado, Kalara derramó una sola lágrima, pues sabía que la hora que tanto había temido y anhelado por fin había llegado. Hablando en susurros, pidió a Araloth remover el brazalete del demonio. Sin entender, Araloth desabrochó la baratija como le pedían, teniendo mucho cuidado de no dejar que la piel entrara en contacto con la piel ulcerosa de la criatura. Tan pronto como fue removida la banda, el demonio brilló con luz blanca. El resplandor se desvaneció tan rápido como había llegado y el demonio se había ido, reemplazado por la forma delgada y sin mácula de Salia. Liberada de la servidumbre, la diosa miró por última vez alrededor de la habitación, ofreció una amable sonrisa y desapareció en un destello de luz. De este modo, fue liberada Salia y la búsqueda concluyó. Araloth se volvió para salir, pero Kalara no se volvió con él. Era su destino ocupar el lugar de Salia, y se lo dijo tristemente a Araloth. Nargel no tendría que sospechar lo más mínimo de la pérdida de su principal objeto de pruebas, ya que seguramente despertaría cada demonio a sus órdenes para verla de vuelta a la jaula. Solo si Kalara asumía el papel de Salia y se convertía en el Poxfulcrum en su lugar, los demás tendrían alguna posibilidad de escapar. Así lo había predicho Lilith, y por lo tanto Kalara al fin expiaría una transgresión contra los dioses de hacía mucho tiempo. Antes de que Araloth pudiera discutirlo, Kalara arrancó el brazalete encantado de su mano y lo cerró apretadamente alrededor de su propia muñeca. Inmediatamente su piel comenzó a decolorarse, con forúnculos y lesiones brotando de su carne pálida. Kalara se alejó de sus compañeros, tropezando mientras sus huesos se deformaban y agrietaban bajo el peso de su repente hinchada carne. Su cabello y vestimenta se podrían, con sus uñas ennegrecidas y retorcidas. Con su último aliento crocante, la señora del claro ordenó irse a los otros, incluso mientras se desplomaba en medio de la miseria de la jaula. Con el corazón apesadumbrado, Araloth permitió que el hechicero le bajara de vuelta al suelo. Ella, que era ahora el Poxfulcrum, lo vio alejarse, sin reconocerlo. Araloth y sus compañeros salieron de la mansión como fantasmas, con cuidado de no llamar la atención de sus guardianes. A medida que la compañía escapaba, Araloth contempló el cuerpo herido de su compañero, el caballero, atravesado sobre una lanza dentada. Araloth podía ver que el hombre aún vivía y habría luchado para rescatarlo si el erudito no lo hubiera detenido, insistiendo al elfo a ser el fiel a su misión. Los demonios no podían matar al caballero, dijo el erudito. Estaba más allá de su poder y tendría su propia venganza en su momento. Así eran las cosas en el reino del caos. El regreso de Araloth al puente de los necios fue mucho más fácil que su partida.
La floreciente jungla estaba casi desierta, y Araloth se preguntó de nuevo qué presagiaba para el mundo de los mortales. Por fin llegaron al puente y encontraron que el portal de luz de Lilieth seguía abierto. El reino de los mortales estaba a su alcance. Por desgracia, al hechicero no le había importado nada la búsqueda del elfo, solo había esperado que le ofreciera la oportunidad de regresar al reino mortal. Ahora que el camino estaba abierto ante él, convocó alegremente el fuego para devolver las indignidades de la servidumbre. Las llamas corrían desde los dedos del hechicero y chocaron contra Araloth, haciéndole caer sobre el borde del istmo. Los tensos dedos del elfo encontraron un desesperado asidero, pero ya podía sentir cómo la roca se desmoronaba bajo él. Scarin, al ver la situación de su amo, se abalanzó para arrancar los ojos del hechicero, pero el traidor invocó una columna de llamas y golpeó con fuerza al halcón en los cielos. Araloth miró al erudito buscando ayuda, pero el otro simplemente abrió una nueva página en su diario y comenzó a escribir. Con una leve sonrisa, el hechicero reunió la magia para un hechizo final. Fue entonces cuando llegó la ayuda de la forma más inesperada. La bestia de Nargel que Araloth había perdonado la vida no lo había olvidado. Al igual que todos los de su clase, la criatura existía solo para ser amable y languidecía siempre con la decepción. La bestia había seguido a Araloth a distancia, no por agradecimiento, sino porque era el primer ser en mostrar otra cosa que no fuera odio en un tiempo considerable. Araloth, o eso creía la bestia, era su amigo. Ahora la bestia veía cómo alguien intentaba hacer daño a su amigo y saltó hacia adelante para darle un castigo adecuado. El hechicero nunca vio llegar a su perdición, a pesar de que tal vez sintiera la pesada respiración de la bestia sobre su cuello en el momento antes de que se lo tragase entero. Araloth, comprensiblemente cauto del origen de su repentino indulto, se arrastró de nuevo al puente de los necios. La bestia, encantada de que su amigo quisiera jugar, saltó hacia él. La criatura casi tiró a Araloth hacia atrás por encima del saliente de su entusiasmo, y su larga lengua babeante era febril en su afecto. Esta vez el erudito sí actuó. Recogiendo un cráneo que se extendía a sus pies, lo movió 2 veces ante los ojos de la bestia y luego lo arrojó hacia abajo por la pendiente. La bestia dudó por un momento, preocupada sin duda por algún truco, para después correr felizmente tras el premio. Recuperando el vapuleado cuerpo de Scarin del suelo, Araloth preguntó al erudito si deseaba volver al mundo de los mortales, pero se negó cortésmente. Todavía había mucho que ver, respondió, y sin decir nada más, siguió el rastro de la bestia cantando alegremente. Con una última mirada alrededor, un susurro que despedía a Kalara, Araloth retrocedió a través del portal y volvió al mundo de los mortales y a la guerra que le esperaba.